Desde que el mundo es mundo, la comunicación ha sido parte del ser humano. De igual forma que se han transmitido conocimientos, la información ha sido un punto muy importante en nuestra civilización, que, si bien se ha llegado a censurar en determinados momentos, ha sufrido de manipulaciones. Bien sea una documentación tergiversada, sacada de contexto o completamente inventada, las investigaciones erróneas son muy dañinas. Primero, porque una información incorrecta fomenta la ignorancia y la discordia, entre otros datos. Y, en segundo lugar, si en dicha información hay personas implicadas, pueden acabar muy perjudicadas. Trabajar en periodismo es duro. La información ha de ser debidamente contrastada y rápido, y no siempre es fácil. Los periodistas también somos personas y cometemos errores, aunque ponemos todo nuestro empeño en que eso no ocurra, y si sucede, arreglarlo cuanto antes y que las consecuencias sean las menos graves posibles. El periodismo es el cuarto poder, debido a la importante influencia que tienen los medios de comunicación entre la sociedad y opinión pública, y sobre todo en muchos gobiernos y sus representantes. El cuarto poder se enlaza junto a los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A veces, la existencia de noticias falsas no son culpa del periodista, sino que se filtran precisamente como arma contra la comunicación. Las fake news no son una novedad de la era de Internet, pero con un flujo de información globalizado, constante y vertiginoso, la línea que las separa de las noticias tradicionales, basadas en hechos verificados, se ha desdibujado. Las redes sociales, muy vulnerables a la manipulación, han ayudado a socavar la confianza en el periodismo convencional. No será la primera vez que dirigentes autoritarios y populistas y otros poderes usan la frase noticias falsas para atacar a sus críticos. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de las fake news, pero con un enfoque alternativo. Un enfoque que va más allá de señalar a un periodista que trabaja incontables horas para su público. Empezamos. Lo primero que quiero dejar claro es que el término fake news no es otra cosa sino una nueva expresión que se asigna a algo que ha existido desde siempre. Detrás de estas palabras se esconde una vieja práctica que usaban algunos panfletos y publicaciones del siglo XVIII y XIX que difundían informaciones no siempre verificadas. Hoy en día, Internet lo ha puesto de nuevo en boca de todos. Si antiguamente las lenguas viperinas eran las que se encargaban de dañar la reputación de ciertas personas y los rumores corrían como la pólvora según también los intereses de la gente implicada, hoy en día el terreno digital se ocupa de ser el canal de estas mentiras. Pero, profundizando un poco más, ¿qué razones tiene la sociedad para desencadenar la creación y difusión de fake news? Suelen ser muchas, pero podemos resumirlas en dos vertientes. Primera, para influir sobre la economía. Y la segunda, para manipular el pensamiento de un colectivo, conduciéndose a una nueva ideología u opinión, de tal forma que influye en el comportamiento. De hecho, se han catalogado como las promotoras de las revoluciones. El historiador estadounidense Robert Zaretsky, de la Universidad de Houston, afirma que las mentiras descaradas forman parte del discurso político desde la antigüedad griega y romana. Por ponerles un ejemplo, se documentó que la poderosa figura del emperador Justiniano sufrió por las fake news, seguramente con el fin de dañar su reputación. Más recientemente, se pueden considerar los libelos del antiguo régimen, en Francia, como una forma antigua de fake news, ya que estos textos satíricos estaban escritos por autores que criticaban al antiguo régimen con el fin de desestabilizarlo.
Algunos historiadores incluso consideran que estos escritos contribuyeron a desencadenar la Revolución Francesa. Cambiar el comportamiento social y también dar pie a revueltas trae consigo un cambio económico, pero afinando un poco más nuestros objetivos y sin ser tan ambiciosos como para influir en la economía de una región, una fake news puede crearse también como reclamo para conseguir más clics y aumentar así los ingresos publicitarios de una página web. El término tiene nombre y se conoce como clickbait. Mezclando un poco lo político con lo económico, podemos hacer mención a un estudio de Twitter. Según un recuento de Pascal Froissart, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emplea el término, escrito en mayúsculas, en muchos de sus tweets, unas 40 veces en 20 semanas. Claro, en los mensajes de Donald Trump, fake news significa una información que él contesta de forma contundente. Este uso intensivo podría ser una estrategia acertada, todo esto según Froissart, porque los mensajes de Trump con la palabra fake son mucho más difundidos que los otros, más difundidos que las noticias reales o normales. A día de hoy, son muchas las personas que disfrazan las fake news como algo que no es tal, catalogándolas de propaganda. Así, excusándose con que dicha propaganda tiene un toque de marketing, de especial oratoria, parece que se justifica que haya información falsa. Y eso no es defendible. No lo es. Porque fake news no es propaganda, aunque a veces nos lo quieran vender como tal. Sí que es cierto que se parecen mucho, pero hay una diferencia muy clara entre ambos términos. La propaganda es una información que se genera para intentar convencer a la gente en un entorno determinado de una idea o de un hecho. Y, en cambio, las fake news lo que buscan es alterar el relato objetivo de los hechos para crear uno alternativo. Es una falsa realidad. Como les decía, las noticias falsas pueden generar bastante cantidad de dinero. Y es uno de los motivos por los que viven ciertos creadores de contenido, tanto multimedia, audiovisual, como escrito, a base de la tergiversación de datos y con algo de creatividad. Sucia creatividad, ya que no se utiliza para un fin honrado. Estos usuarios de Internet ganan dinero con cada visita o con cada clic. Muchas veces hacen de los hechos un espectáculo, calificándose en Internet como salseo, hacer salseo, salsear. Si bien es una palabra que se usa para explicar un suceso privado o un suceso notable, también se refiere a discusiones entre internautas o polémicas en general. El dinero en Internet se crea con tráfico, con visitas y a golpe de clic. Internet es el gran difusor de información, pero hay un problema, y es que no premia la buena información, sino el tránsito y la difusión de lo expuesto, independientemente de que sea verdadero o falso, eso da igual. Cuando una información genera tráfico instantáneamente, puede generar dinero con publicidad asociada al medio que difunde ese contenido. Un medio cobra en tanto que tiene visitas y coloca publicidad a su audiencia. Así que, bueno, es muy sencillo prácticamente. Cuanto más viral se vuelve una noticia falsa, más dinero gana su autor. El retorno económico es mayor para las fake news que para las noticias contrastadas por periodistas y por medios de comunicación. Además, hay que tener en cuenta también que hacer una noticia falsa es muy sencillo y más barato que crear una noticia real. Sin embargo, no siempre las fake news se difunden con esas intenciones. A veces los medios de comunicación, sin querer, filtran esa información errónea. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en la era de lo instantáneo, de lo efímero, y el periodismo siempre se ha caracterizado por ser algo que informa rápidamente y de manera totalmente confiable, algo que se dificulta con el paso de las nuevas tecnologías, las cuales van a la velocidad de la luz y hace complicado contrastar los hechos en sí. En Internet las cosas se multiplican rápidamente sin que podamos evitarlo.
Los diarios tradicionales están sufriendo un cambio de paradigma desde hace ya bastantes años. Antes eran los principales difusores de noticias y de opiniones. Y claro, ese papel ahora recae sobre las redes sociales. Es absurdo defender lo contrario. Hoy todos somos medios de comunicación. Cualquiera puede abrirse una cuenta de Facebook, de Twitter o de Telegram e inmediatamente ponerse a crear y difundir la información que le plazca. Todo el contenido informativo ya no está en los medios de comunicación, está en Internet. Está de una forma mucho más repartida. No sé, decir que utilizar Internet para extender información es una moda, porque he llegado a oírme eso y a leerlo, es decir que la evolución es algo pasajero. Los medios de comunicación necesitan constantemente tráfico y clics en los anuncios que publican para poder generar dinero y mantenerse. Por eso, están obligados a incorporar a su circuito informativo determinadas noticias y contenidos que apenas tienen otro sentido que el de generar tráfico. Es decir, es más importante la cantidad que la calidad. Y esta necesidad constante de tráfico para generar un ingreso podría calificarse como el coladero de noticias falsas. No obstante, hay otro factor tan importante como el de crear tráfico. Internet está creando una sociedad de consumo informativo hiperinmediato. Exigimos que los medios de información nos atiborren de noticias constantemente. Piénsenlo, echando la vista atrás. Antes, los diarios creaban una edición cada día. Una edición que se imprimía y se repartía y se leía. Y hoy, ese mismo diario crea entre 7 y 8 ediciones cada día, refresca la portada constantemente, la portada online, claro, y expone nuevas noticias para que la gente se conecte a buscar algo que lo viralice. En las redes sociales, por ejemplo, se usan hashtags para organizar la información e invitar a los usuarios que hablan de un mismo tema a dejar ahí sus opiniones o sus aportes online. Todo esto al momento. Esta necesidad de inmediatez, porque se ha convertido en una necesidad de la sociedad, impide que los periodistas puedan trabajar con el tiempo y la dedicación necesaria para poder contrastar todo lo que necesitan publicar para estar en el ritmo de publicación que exigen los lectores. Esta es precisamente la otra puerta de entrada para las noticias falsas en los medios, aquellos temas que no se pueden contrastar como se debería porque no hay tiempo ni material para poder hacerlo. Como ya les dije al principio del programa, los periodistas también son humanos. Además, Internet ha impuesto la cultura del todo gratis. Se llama así, todo gratis. Informarse ha pasado de costar poco a costar nada. Ya no tenemos la cultura de pagar por informarnos, así que los medios de comunicación tienen que buscar la manera de financiarse y sobrevivir, porque producir información no es gratis. Es más, cuanta más calidad tiene la información que se produce, más caro es plasmarla. Y la cultura del todo gratis es muy difícil de revertir. A nadie le gusta pagar. La cultura no suele financiarse rápidamente. Podría pasar, bueno, en realidad ya está ocurriendo, que es tal el alud de información falsa que recibimos, es tan enorme, que cualquier información que nos llega nos genera desconfianza, sea incorrecta o no, ya automáticamente tenemos cierto recelo a depositar nuestra confianza en ello. Y en general, como ya hemos explicado antes, no tenemos ni el tiempo ni las herramientas y, si no somos periodistas, sino simples lectores, no se tienen ganas de contrastar toda la información que nos llega. Y entonces, si dejamos a nuestro criterio personal juzgar lo que nos comparten, ocurren dos cosas. La primera es que solo damos por cierta la información que nos da a nosotros la razón. Quiero decir, nuestro cerebro busca información que dé confort,
que nos reafirme en nuestras creencias, en nuestras opiniones y que no nos haga entrar en crisis ni cuestionarnos nada. De esta manera, tendemos a dar por ciertas las noticias que están de acuerdo con nuestra ideología o con nuestros gustos y a dar por falsas las demás. Una parte importante de la sociedad que se conforma recibiendo exclusivamente las noticias que no ponen en duda su sistema de valores o que confirma su opinión y que sospecha de o directamente deja de lado las que le hacen sentir incómodo, hace que se reafirme cada vez más en lo que ella piensa. Por otro lado, en segundo lugar, hay una masa de público que afirma que mucha de la información que recibimos es falsa y busca medios, ya sean los actuales, medios reinventados u otros medios nuevos, medios alternativos, para poder juzgar en base a una serie de argumentos recopilados. Y bueno, ya que estamos hablando de emociones humanas y de comportamiento social, vamos a profundizar un poco más en la esencia de las fake news y en por qué es tan complicado distinguirlas de las noticias reales. Esta vez vamos a hacerlo con un enfoque de espiritualidad. Y claro, me dirán ustedes, a ver, Alba, estás mezclando las cosas. Precisamente a la hora de exponer información se ha de hacer de manera racional, objetiva y no se puede relacionar con un tema tan personal como las religiones. Vale, pero ven, ese pensamiento encaja con lo que acabamos de explicar hace unos minutos, y es que como se ha dicho algo que a cierto porcentaje de la población causa rechazo, porque son muchas las personas que repudian los temas espirituales, ya automáticamente se pierde el interés y se da por hecho que lo que se va a decir no es cierto. Pero, por favor, quédense, que igual se llevan una sorpresa. El mensaje del Papa para la 52ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales fue una clara referencia a la Biblia, concretamente a una cita que encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, la cual, por cierto, utilizan algunos de mis colegas en sus páginas, los periódicos y los blogs, que es la de "La verdad os hará libres". Recuerdo verlo escrito en los banners de sus espacios personales cuando todos comenzamos a trabajar en la investigación, como una forma de rebeldía contra el sistema y para identificar a las fuentes que podían ser de confianza. También es un lema que se ha llegado a usar como saludo, como santo y seña entre quienes no nos creíamos las primeras versiones de ciertas teorías. Bueno, perdonen este paréntesis, era una simple anécdota personal. Un saludo desde aquí a todos mis compañeros. Como decíamos, el Papa también habló de las fake news. Explicó que la eficacia de estas falsas noticias se debe, en primer lugar, por su naturaleza mimética, es decir, a su capacidad de aparecer como plausibles. En segundo lugar, estas noticias falsas, recordemos, pero con aire verosímil, son hábiles para capturar la atención de los destinatarios poniendo el acento en estereotipos y prejuicios extendidos dentro de un tejido social y se apoyan en emociones fáciles de suscitar, como por ejemplo el ansia, el desprecio, la rabia, la frustración. Su difusión puede contar con el uso manipulador de las redes sociales y de las lógicas que garantizan su funcionamiento. De este modo, los contenidos, a pesar de carecer de fundamento, obtienen una visibilidad tal que incluso los desmentidos oficiales difícilmente consiguen contener los daños que producen.
No hay que olvidar, quiero hacer una pequeña mención, esas mentiras que no consiguen desenmascararse y perduran hasta el fin de los tiempos. Recordemos esa frase que dice: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, la cual, por cierto, suele atribuirse a Paul Joseph Goebbels, quien fue un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda. Fue un activista nazi. El Papa afirma que la dificultad para desenmascarar y erradicar las fake news se debe, asimismo, al hecho de que las personas a menudo interactúan dentro de ambientes digitales homogéneos e impermeables a perspectivas y opiniones divergentes. El resultado de esta lógica de la desinformación es que, en lugar de realizar una sana comparación con otras fuentes de información, lo que podría poner en discusión positivamente los prejuicios y abrir un diálogo constructivo, se corre el riesgo de convertirse en comunicadores involuntarios de la difusión de opiniones sectarias e infundadas. El drama de la desinformación es el desacreditar al otro, el presentarlo como enemigo, hasta llegar a una especie de demonización que favorece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes intolerantes e hipersensibles al mismo tiempo, con el único resultado de extender el peligro de la arrogancia y el odio. A esto conduce, en último análisis, la falsedad. Reflexionemos un momento. ¿Ustedes creen que se nos enseña a debatir? No a discutir, no. A exponer ciertas evidencias y saber encajar una contraargumentación. ¿Nuestra sociedad tolera las críticas? ¿Cómo nos tomamos que alguien diga algo que sabemos que no es verdad? ¿Le ayudamos a ver que está equivocado? ¿O si lo hacemos con educación? ¿Y cuando nos corrigen a nosotros? ¿Nos cuesta entender otros puntos de vista? ¿Escuchamos a la gente que piensa distinto a nosotros? Puede que usted sí sea una persona de mentalidad abierta y disfrute charlando y debatiendo, pero lamentablemente no es lo que más abunda en la sociedad. Lo que se visibiliza en foros, en redes sociales y mensajes son cosas muy negativas. Ya no solo por la actitud de los usuarios, que muchos de ellos parecen querer imponer sus puntos de vista, sino más bien la manera de hacerlo. Parecen todo emociones. Parecen escupir sus razones a los internautas. Bien es cierto que hay gente que prefiere no saber nada más de lo que ya conoce, algo respetable, es una decisión personal, pero realmente hay que llegar al punto de insultar, de amenazar, de burlarse, de atacar, como se ha visto que ocurre en Internet. Bueno, seguimos con las palabras del Papa, quien insiste en que el núcleo del peso de las fake news es nuestra codicia. Las fake news se convierten a menudo en virales, es decir, se difunden de modo veloz y difícilmente manejable, no a causa de la lógica de compartir que caracteriza las redes sociales, sino más bien por la codicia insaciable que se enciende fácilmente en el ser humano. Aunque estas palabras vengan de una persona con una profunda ideología cristiana, algo que puede disgustar a la gente que no comparte sus creencias, no podemos negar que tiene razón, ya que precisamente la codicia, el deseo de fama y de reconocimiento, el deseo también de dinero, es lo que caracteriza a Internet, el ser el primero en todo y lucrarse de ello. Un ejemplo es ciertos youtubers que se han grabado haciendo delitos o incluso cosas autodestructivas para ganar visitas y fama. O algunos periódicos digitales que intentan dar un toque, como ellos dicen, un toque políticamente incorrecto en sus titulares para poder hacer referencia a algo que en la mayoría de los casos es irrelevante, que puede despertar emociones particularmente negativas a los lectores. Y así
los lectores, enfadados o tristes o decepcionados o rabiosos, comparten esa noticia y aprovechan las redes sociales para desfogarse un poco. De esta forma, esa noticia, con originalmente tintes subjetivos, se va haciendo una bola hasta el punto de que es tan grande que se ha deformado por completo. Personalmente no quiero dar ejemplos concretos, ya que la intención de este programa no es criticar a periodistas, ni criticar a comunicadores, ni youtubers, no, es realmente señalar el mal uso que hacemos del periodismo, lo mal que elegimos a veces el hecho de visibilizar unas noticias y no otras. ¿Para qué es el periodismo e Internet? ¿Para informarse? ¿Para informarse de qué? ¿Qué es lo más solicitado hoy en día? Vamos a añadir un toque de humor al tema y voy a dejarles un pequeño monólogo de Locomundo. Escuchemos. Esto es muy de madre, llamar solo para las desgracias. ¿Sabes? Hijo, ¿sabes quién se ha muerto? ¿Sabes quién se ha separado? ¿Viste el programa de Cárdenas? El ser humano necesita informarse. El oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, es el periodismo. Antes del primer servicio de prostitución, seguro que alguien hizo una crónica. ¿Sabes que el gran jefe se tira un nómada? Y el nómada la ha cobrado, el cabrón. Necesitamos estar informados. El otro día unos turistas pasaron 3 horas encerrados en un avión y se quejaban, decían, ¡qué vergüenza! Nadie nos decía qué pasaba. Te dices también, pero ¿tú sabes algo de aeronáutica, de mecánica de aviones? Porque igual te informan y dicen, señor, tenemos un problema con los slats que producen un ligero alabeo. Y tú dices, ¡ah! Han sido los slats al final, han sido. Bueno, pues nada. ¿Habéis probado a darle ahí unos toquecillos? Cambiarle el aceite a la... Bueno. Gracias a las redes sociales todos somos un poco periodistas, no sé, joder. ¿No habéis buscado en Facebook a los compañeros de la ESO a ver quién está más calvo? Si no lo has hecho, el calvo eres tú, preocúpate. Nos gusta tanto la información que el diario más vendido en España es El Marca, un diario sobre fútbol que se vende hasta en verano, sigue siendo el más vendido, que no hay fútbol, que ya hace noticias ya a trochón. Cristiano Ronaldo se ha comido un frigopié. El Almería ha fichado 15 negros. Ya como a concubo. Joder, si no hay noticias, no hay noticias. Es como vender la revista Forbes en Murcia. Que la vi en un kiosco y dijo, pero ¿quién compra esto aquí? Es como, vaya hombre, otro año que no soy el más rico del mundo, vaya. Nacho Pijo, puto Bill Gates, ahí la tira, la... En fin, hoy hablaremos de periodismo, así que... Aquí David Broncano critica, entre otras muchas cosas, el deseo de consumir información, de estar al tanto de algo a todas horas, de mantener siempre unas preferencias, como, por ejemplo, las vidas privadas de los demás. Bueno, seguimos con los monólogos y escuchamos ahora a Amparo Baró, quien explica cómo algunos periodistas adulteran ciertos datos. Buenas noches. Seguro que alguna vez, cuando han leído una entrevista que le han hecho a un famoso, habrán pensado, menudo impresentable. Bueno, si han leído la última que le han hecho a Paris Hilton y a sus caniches, sabrán de qué hablo. Pero métanse en la piel de un famoso. Métanse en su piel. Bueno, procuren buscar a uno que no se haya estirado la cara para estar más cómodos e intenten pensar como él. Ustedes no lo han experimentado, pero es que una entrevista es uno de los peores momentos por los que debe pasar un famoso durante su vida. Bueno, concretamente es el segundo peor momento, porque el primero es una complementaria de Hacienda. Yo no soporto las entrevistas. Y sobre todo, esos cuestionarios que te hacen en los dominicales. ¿Saben cuáles digo? Sí, esos que en la primera pregunta ponen ¿el mar o la mar? ¿Puede haber una pregunta más chorra?
Bueno, pero parece inocente, pero es que hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿eh? Porque si contestas el mar, eres una simple. No, hay que contestar la mar y añadir, porque es como una mujer. Y quedarte así un rato mirando al techo como si hubiera una araña. Si te toca un periodista normal, pues nada, no pasa nada. Pero como te toque un periodista poeta, de esos que firman y ponen foto, bueno, ya tiene tema para 2 páginas. Absolutamente de acuerdo, Amparo. La mar, porque es impredecible, porque es amable y arisca a la vez, porque en un momento está en calma y al siguiente es una furia, porque lo mismo te acaricia la piel que intenta arrancártela. Y tú dices, bueno, para, Alberti, para. Eso no es una mujer, no señor. Eso es un gato cabrón de los que te atacan a traición por el pasillo. No. ¿Se han dado cuenta de un detalle? Amparo Baró ha dicho que si toca a un periodista un poco creativo, no solo comparte el reportaje, sino que intenta complementar las palabras del sujeto al que entrevista con las suyas propias. Y con eso tiene tema para varias páginas. Algo parecido ocurre con ciertos sucesos que, cuando se conoce algo de ellos, aparecen en todos los medios de comunicación y en todas las portadas, casi siempre con el mismo enfoque y prácticamente las mismas palabras. Y por favor, tengan en cuenta que no estoy diciendo que esto sea así siempre o que los medios de comunicación sean, por defecto, los difusores constantes de las fake news. Seguimos con Amparo Baró. Es que hay algo más peligroso que decir las cosas mal. Decirlas despacio. Porque lo habitual es que te corten la frase por cualquier sitio, la ponen de titular y te hunden. Por ejemplo, ¿con quién te gusta pasear? Pues no paseo muy a menudo, pero cuando lo hago me gusta hacerlo con mi perro. Y luego te encuentras con el titular de la entrevista. Amparo Baró, 2 puntos. Me gusta hacerlo con mi perro. Bueno, hay que tener paciencia. Pero bueno, vamos a ver. He hablado de reconstruir Bosnia, de la condonación de la deuda a los países pobres. Le he abierto mi casa y mi alma al periodista. Le he enseñado mi caja de fotos. Y el titular es: me gusta hacerlo con mi perro. Pues, efectivamente. Los titulares, como ya hemos dicho, suelen buscar algo llamativo, algo que despierte una emoción fuerte al lector, un reclamo. En este caso, Amparo Baró lo ejemplifica con algo morboso, algo sucio y que causaría un gran impacto viniendo de una actriz como era ella. Esto sucede con temas de entretenimiento como es querer conocer a un famoso. Pero, ¿y en temas de actualidad? ¿En temas de economía o de política? ¿En temas de investigación? ¿De medicina? Ustedes leen los titulares y luego, si les parece atractivo, leen el resto de la noticia. O, indistintamente de lo que diga el titular, profundizan en la información. Bueno, vete ahora persona a persona a decirles pasear, pasear. Es que lo que me gusta es pasear. Bueno, no hay nada que hacer. Y lo peor no es lo que piense la gente, sino que no se te vuelve a acercar un perro. Eso es una de las peores cosas. Lo peor no es lo que piensa la gente, sino que actúan en consecuencia a lo que los medios de comunicación dicen. Y en el fondo estamos hablando de un titular que saca de contexto cierta información, no una fake news en sí.
gustan las preguntas raras? Sí, esas que en vez de hacerte una entrevista parece que estás pidiendo plaza para un psiquiátrico. Un lugar para perderte. Sin dudarlo, la circunvalación de Vitoria. ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? Pues uno que se coma. Uno de jamón York. Bueno, y el asunto de las islas desiertas. Que es que los periodistas tienen que estar muy agradecidos a las islas desiertas. Porque cuando no se les ocurre nada, pues siempre te hacen la misma pregunta. ¿Con quién te irías a una isla desierta? Pues mira, yo me llevaría al dueño de Zara y pediría rescate. En este caso, Amparo Baró está hablando de otro de los problemas que invade el periodismo, que es el de cargar de información irrelevante un reportaje o entrevista, un tema concreto, debido a la falta de información previa que el comunicador tiene sobre algo o alguien, y también el deseo, o bueno, la necesidad de ofrecer cantidad en vez de calidad. De esta forma, los espacios, tanto físicos como digitales, se sobrecargan de documentación. Muchas veces, esta tergiversación de sobrecarga de información puede dar lugar a cortinas de humo. La cortina de humo es un tipo de distracción para encubrir una acción. De esa manera se disimula la verdad en forma intencional. Las cortinas de humo están diseñadas para engañar, diseñadas para confundir o distraer a los demás. Estas técnicas son muy empleadas por gobiernos, por medios de comunicación, de información, de grandes empresas. Muchas veces, estas cortinas de humo están ligadas a las operaciones de falsas banderas, que son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, por corporaciones y otras organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. Para que no me llamen exagerada o conspiranoica, quiero ejemplificar estos términos periodísticos con hechos comprobados oficialmente, con hechos documentados. Como dicen en Internet, hechos 100% real, no fake. Ejemplos de falsa bandera. Bueno, tenemos uno que ocurrió en 1931. Ese año dio paso al incidente de Mukden, en el que oficiales japoneses fabricaron un pretexto para anexionarse Manchuria volando una sección de vía férrea. Más tarde reclamarían el secuestro falso de uno de sus soldados en el incidente del puente de Marco Polo como excusa para la invasión de China. Un segundo ejemplo, el de 1940, con la masacre de Katyn. El presidente ruso, Vladimir Putin, el Parlamento ruso y el ex líder soviético Mikhail Gorbachev admitieron públicamente que el líder soviético Joseph Stalin ordenó a su policía secreta que ejecutara a 22.000 ciudadanos polacos, entre ellos oficiales del ejército polaco, policías, intelectuales y, bueno, otros civiles, en 1940, recordemos, para falsamente culpar de ello a los nazis. Un tercer ejemplo, el de 1998. Un equipo de investigación de Indonesia investigó los violentos disturbios que se produjeron en ese año y determinó que elementos de las Fuerzas Armadas habían participado en los disturbios, algunos de los cuales fueron provocados deliberadamente. Y por último, pues en el año 2002, los atentados de Bali. El expresidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, admitió que policías indonesios y oficiales militares probablemente tuvieron un papel en los atentados de Bali, que causaron 202 muertos, con el fin de culpar de ello a los fundamentalistas islámicos de Jemaah Islamiyah. Por otro lado,
vamos a ejemplificar algunas de las cortinas de humo más populares en México, enviadas por Gerardo M. Un saludo desde Mundo Piperino y gracias por el aporte. Un primer ejemplo. Cuando se habló del famoso chupacabras que ocurrió a finales del sexenio de Carlos Salinas, justo en ese momento, cuando empezaron las críticas del gobierno. Segundo ejemplo. Con el tema del fútbol, un deporte muy popular en México, el cual muchas veces se presta como distracción para la población. Y mientras la selección mexicana ganaba a la francesa en el país, se daba la resolución del caso de la guardería ABC. Un tercer ejemplo, cuando se habló del caso Paulet de una manera tan intensa que hizo olvidar al resto de la población el tema de la guerra contra el narcotráfico. Y un último ejemplo fue el de la matanza de Tlatelolco en el año 1968, el cual fue una gran tragedia en el país, que se intentó ocultar con la excusa de los Juegos Olímpicos. Distracciones con sucesos sensacionalistas, deportivos o incluso fantasiosos, sucesos que no tienen por qué ser, algunos de ellos, menos importantes que el resto de hechos de actualidad, pero tampoco tienen por qué ser más importantes. Un último comentario de Amparo Baró y continuamos con el programa. Así que, para sobrevivir a las entrevistas, los famosos tenemos ya respuestas comodín. Por ejemplo, si os fijáis, los actores siempre decimos lo mismo en los estrenos. ¡Ay! Estoy absolutamente feliz de haber trabajado con este director. O, bueno, no es porque estén aquí a mi lado, pero es que es un equipo estupendo. O, desde que leí el guión, supe que aquel papel era para mí. Luego se lo dieron a Lola Herrera y yo hice de criada graciosa. Son respuestas comodín. Respuestas básicas, respuestas simples, genéricas, que, bueno, siempre se dicen en ciertas situaciones porque las preguntas de por sí son vacías. Pero claro, se realizan porque hay que generar todo tipo de contenido, el que sea, aunque resulte insulso. La verosimilitud que se otorga a las fake news cala más fácilmente por su relación con estereotipos y prejuicios muy extendidos que la sociedad considera erróneamente reales. Son tiempos en los que la opinión predomina sobre una buena información y acaba por categorizarse como si fuera parte de la verdad. Además, estas informaciones aparecen asociadas en momentos de alta tensión social, a sentimientos, como hemos dicho antes, muy duros, sentimientos de enfado o de frustración que la sociedad reproduce ante algún hecho dramático. El factor emocional juega un papel determinante en el apoyo y difusión masiva de estas noticias a través, sobre todo, de las redes sociales. La adhesión y el rol de agente multiplicador del público como receptor y posterior emisor de las fake news se produce por la vinculación sentimental con estos hechos que se ha generado en la audiencia. La proliferación de estas noticias están, entre otras cosas, persiguiendo la consolidación de un clima emocional favorable a una serie de postulados muy concretos en una parte importante de la opinión pública. Quiero ejemplificar esto mencionando un libro llamado El honor perdido de Katharina Blum, el cual es una reflexión desde el presente sobre el periodismo amarillo a la luz de la novela de Heinrich Böll. El título del escritor alemán va acompañado de un subtítulo desconocido a día de hoy, pero de gran relevancia. Dice así: El honor perdido de Katharina Blum, o cómo surge la violencia y a dónde puede conducir. Aquellos que creen que las letras, que la información, que el periodismo son algo
inocente por naturaleza, algo bueno de por sí, está bastante equivocado. El periodismo es un arma poderosa y dependiendo en manos de quien caiga puede ser bastante dañina. Hay una aclaración que previene al lector sobre lo que va a leer y dice así: tanto los personajes como la acción de este relato son imaginarios. Cualquier parecido con ciertas prácticas periodísticas del periódico Bild no ha sido intencionado ni casual, sino simplemente algo inevitable. Este diario alemán, el periódico Bild, que entonces vendía más de 5 millones de ejemplares diarios, era el mayor de Europa y el tercero del mundo. Era un monstruo gigante de la comunicación, más poderoso incluso que la televisión de entonces. Vamos, que menuda puya lanza en el prólogo el autor. ¿De qué trata el libro? Pues la protagonista, Caterina, es una joven formal, una joven trabajadora que ha salido adelante después de sufrir una infancia difícil y un matrimonio desafortunado. Gracias a su laboriosidad, ha logrado construirse una posición medianamente desahogada, trabajando como empleada doméstica de varias familias adineradas. Es una mujer respetable. El caso es que en una fiesta conoce a un tipo. Conoce a un tipo con el que pasa la noche, pero a la mañana siguiente la despierta la policía, porque su amante es un hombre buscado por robo y asesinato que ha logrado escapar del cerco de la justicia, por lo que acusa a Caterina de ser su cómplice y por ello se la somete a distintos interrogatorios. Cierto tipo de prensa se abalanza sobre esta suculenta noticia a la que, de todos modos, consiguen sacar más jugo a base de alterar la verdad y falsear hechos y declaraciones. Prácticamente, haciendo leña del árbol caído, adulteran la realidad sin importarles siquiera arruinar la vida de una persona que, recordemos, es honrada y también de arruinar la vida de las personas que le rodean. Es un libro muy recomendable como objeto de estudio. De hecho, levantó ampollas en su momento porque el periódico al que hace referencia, aunque en el libro realmente en sí es un periódico hipotético, claro, la previa mención en el prólogo se relaciona todo con uno real. Pero bueno, el autor quiso, con esta breve novela, criticar la práctica de un tipo de periodismo sin escrúpulos y a la sociedad que la consiente y alienta. Un periodismo en el que no importa adulterar la verdad y destrozar la vida de personas inocentes para complacer la avidez de lectores deseosos de tener en la picota a alguien a quien lapidar. Si la persona de la que la prensa se ocupa es una persona honrada, una persona respetable, el público se siente aún más satisfecho de verla en el fango, porque la sensación es que alguien ha caído desde lo más alto. ¿Estos son los valores morbosos de nuestra sociedad? Las fake news, un fenómeno nuevo con siglos de historia. Se han usado durante muchos años, también en periodos bélicos o para justificar decisiones difíciles. Desde el origen de los tiempos, la difusión de información falseada ha sido un recurso útil para cualquier esfera de poder que buscara un objetivo. Las fake news son un arma de intoxicación masiva. A veces las noticias reales son calificadas como fake news y deformadas para que parezcan desinformación. A veces la verdad se ridiculiza.
Cada vez cobran más fuerza las historias que deberían formar parte de una novela de ciencia ficción, porque la gente se las cree o incluso lo difunde sin saber siquiera qué es o de qué trata. Porque vivimos en un periodo digital en el que esta avalancha de información nos impide detenernos y pensar con frialdad y de un modo objetivo. Y porque la burbuja en la que nos encontramos se caracteriza por mantenernos en una zona de confort donde nosotros elegimos qué queremos escuchar y cuánto, sin ningún tipo de ambición siquiera por enriquecernos de puntos de vista contrarios. Nos estamos convirtiendo en una sociedad impulsiva con tendencia a agruparnos entre nosotros y crear bandos imaginarios a los que se les dedica odio porque tienen otros puntos de vista. Es cierto que hay que luchar por corregir el pensamiento dañino y las ideologías agresivas e injustas, pero ¿qué sabemos de lo que nos rodea? ¿Nuestro modo de pensar es algo propio o se ha formado en base a lo que los medios de comunicación nos plasma? Es imposible que todos estemos de acuerdo con todo, pero ¿podemos ser capaces de respetarnos? ¿Y podremos ser también capaces de aportar algo de humanidad a esta era digital? ¿De perseguir la información objetiva y dejar de visibilizar el sensacionalismo, el acoso y el amarillismo para centrarnos en distinguir lo imprescindible de lo que solo puede catalogarse de curiosidad o entretenimiento? ¿Tenemos criterio propio? Estas y muchas otras preguntas son las que nos hace plantearnos qué le está pasando a nuestra sociedad y si vamos por el camino correcto. Por el momento lo dejamos aquí. Me despido de ustedes mandando ánimos a quienes trabajan visibilizando el periodismo real, ese que intenta por todos los medios ser correcto, ser profesional, y agradeciendo también al público, a la audiencia, a los lectores, a sus aportes y su curiosidad por seguir investigando desde la sana ambición de conocer cómo es el sistema y de qué estamos rodeados. Nos vemos en el próximo programa, el cual intentará, como siempre, arrojar algo de luz contra este mundo viperino, junto a ustedes, para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando, seguir luchando y seguir creciendo. Algo que incomoda a un sistema que condena el pensamiento independiente y la fuerza personal.